Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el programa El Mundo es un Pañuelo. Esta vez con un invitado fantástico que espero que después sea más de planta, ¿cierto, Juan Carlos? ¿Qué tal? Muchas gracias. Sí, ojalá sea así. Sí, seguramente. Él es colombiano, un gran amigo mío de mucho tiempo. ¿Ya cuánto tiempo, Juanca? Como... Caramba, ya han pasado tantos, 15 años por lo menos. 15 años por lo menos. Así que, no, muy bien, gracias por recibirme en tu casa. Vamos a hablar un poco del tema de la migración, ¿qué te parece? Tanto la migración de colombianos a Chile, que es muy importante, sí. Ellos nos están escuchando allá también, sí. Chilenos en Colombia y otras migraciones que justamente estábamos comentando como los venezolanos en Colombia. Sí. ¿Qué te parece a ti el tema de las migraciones? ¿Cómo te afecta de alguna manera? Pues es un fenómeno muy interesante porque se está presentando hoy en día lo que ocurrió hace 40 años cuando era al revés, cuando los colombianos masivamente iban a Venezuela en busca de un mejor futuro. Y ahora muchos de los venezolanos que llegan son hijos de colombianos. Ah, claro. Y pues es difícil porque cuando hay pobreza en un país y llega gente todavía más pobre a quitarles lo poco que ya tienen, pues siempre se crea xenofobia y problemas de esa índole. Claro que sí. Siempre la migración se produce por una cosa económica. Siempre es así. Normalmente sí, en este caso es económico y político, ¿no? Pero pues normalmente la gente busca, el estómago es el que te mueve. El que te mueve eventualmente, sí. Pero fíjate que el caso de los chilenos que se han venido aquí, que es el caso que hemos estado más en contacto nosotros del programa, sí. Son chilenos que se vienen por amor, fíjate, a las colombianas. Sí. ¿Sí? Entonces ya no es el estómago sino el corazón. Pero cuando se dan cuenta que aquí tienen menos oportunidades de pronto, lógicamente que en Chile, digamos, no por una cosa de situación económica, sino que porque lógicamente el extranjero en otro país tiene más dificultades, se devuelven con la colombiana a Chile. Ajá. Pero su primera motivación es el amor. Bueno, Colombia es un país muy particular en ese aspecto, porque aquí veneramos al extranjero. Obviamente que si tiene recursos, porque si no los tiene, pues es otra cosa, que es lo que está pasando con los venezolanos, con la última oleada que llega. Pero normalmente aquí, si son actores, si son empresarios, si son cualquier cosa, a un nivel más o menos alto, al extranjero le dan siempre prelación que al colombiano, al revés de lo que puede ocurrir en México, por ejemplo, donde son extremadamente nacionalistas, no sé qué tanto en Chile, y en casi todos los otros países. Yo no sé por qué en Colombia siempre tenemos preferencia. Tradicionalmente se le rinde pleitesía al extranjero. Claro. Y hay extranjeros que no merecen ni... Claro. Los hay. Claro. Como colombianos también. Oye, y otra cosa que te quería preguntar, Juan Carlos, en otro tiempo histórico había pasado este fenómeno de una gran afluencia de extranjeros a Colombia, que tú recuerdes, digamos, que tú... No, que yo recuerde, no. La hubo mucho de europeos durante la Segunda Guerra Mundial. Ah, claro. Y llegaron mucho italiano, alemán, españoles durante la Guerra Civil también. Pero eso hace pues muchos años. Es que, o sea, hay que decir que los venezolanos han llegado en masa, masivamente a Colombia. Sí, en los 2 últimos o 3 últimos años, yo no sé, yo creo que pasa de 1 millón. Sí, claro. No, y el fenómeno tú que conoces de Estados Unidos también, ajá. En Estados Unidos, ¿cómo se maneja esa migración tan grande? Es muy difícil, sobre todo en los estados como California, en Texas, con los mexicanos. Igual pasa en la Florida con cubanos y en Nueva York con los puertorriqueños.
y también con los colombianos y hoy en día venezolanos también. Sí. ¿Y qué otros grandes grupos de migración hay a Estados Unidos? Ecuatorianos, creo. Hay ecuatorianos, Sí, chilenos también hay. chilenos. Argentinos también. También. Bueno, es que Estados Unidos es un gran país. Muy grande, sí. Sí. Pero ellos aprovechan a los indocumentados, los que ellos trabajan en el servicio doméstico o recogiendo las cosechas o haciendo trabajos que los gringos no quieren hacer. Entonces es como un dolo consentido. Es decir, que a ellos les conviene los indocumentados hasta cierto punto, porque no tienen que pagarle los $15 por hora y hacen trabajos que ellos no desean hacer. Claro. Es más, más de un senador y jueces no han sido confirmados en Estados Unidos porque tienen domésticas, empleados del servicio doméstico que son mexicanos en muchos casos. Ilegales. Ellos se aprovechan porque pues es muy cómodo, muy fácil y muy barato. Claro. Aquí fíjate que se quejan mucho que es muy difícil para los chilenos, en este caso, sacar todos los papeles. Creo que las leyes migratorias colombianas no están del todo depuradas, digamos. No, yo creo que esas leyes yo creo que no se han modificado en muchos años, eso está desactualizado. Sí, cierto, claro. Y sí, falta mucho, hay que agilizar las cosas mucho y tratar de facilitarle a la gente de bien que quiere venir a trabajar. Sí. Que en el caso de los chilenos pienso yo es la mayoría, no sé. Sí, hay de todo. Bueno, sí, claro, siempre hay de todo. ¿Y cómo se debería manejar la cosa de los venezolanos? Porque está ya siendo problemático esto, ¿no? Sí, yo pienso que lo que el gobierno está haciendo de cerrar los ojos y pretender que no existe, como dice la canciller hace muy poco, dio declaraciones en el sentido de que no hay tal inmigración masiva de Venezuela, eso es lo peor que se puede hacer. Habrá que adjudicar algunos recursos y buscar cómo se les ayuda y se canaliza esa masa de trabajo de una forma que no sea nociva para el país, que tampoco cree un conflicto social inminente, porque los más pobres se sienten desplazados por aquellos que son todavía más pobres y les quitan su trabajo. Claro. Pero ¿tú crees que deberían endurecer un poco la ley en el sentido de también restringir el ingreso? Pues por lo menos depurarla un poco, sí, filtrarla un poco y tratar de... Pero es que ese también es una cosa como jodida, porque ¿cómo filtras tú? A dedo, por la plata que traen, ¿cómo sabes tú las intenciones? O sea... No, y en el caso nuestro es prácticamente imposible, que tenemos una frontera de 2.300 kilómetros con Venezuela, que pues legal o ilegalmente van a seguir entrando. Claro. Claro. Ellos pueden entrar escondidos. Por las trochas que llaman, sí. Ya. ¿Es muy fácil ese paso? No es fácil, es muy peligroso, pero el desespero lo lleva a todo, así como cruzaban el muro de Berlín, claro. O como los cubanos se montan en sus botecitos para llegar a Estados Unidos. En Tijuana. También. Claro. No, es jodido el tema, y Venezuela no tiene para cuándo normalizarse. Pues no se le ve un futuro muy halagüeño, es muy triste ver un país que era próspero y que todavía sigue teniendo una riqueza enorme, porque es el país que más petróleo tiene en el mundo, pero en una pobreza tan extrema, con una economía destrozada. Ese tema de la migración, Juan Carlos, yo creo que ha sido en toda la historia. Tú me contabas de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó ahí? ¿También hubo problemas por eso? ¿O digamos, fue un factor que influyó en que se desatara la guerra, o no? ¿O el factor?
Bueno, en esa época era más por cuestiones de nacionalismo y que los países querían crecer, desarrollarse más allá de sus fronteras porque sentían que se estaban quedando pequeños. Ya. Pero hoy en día estamos viendo en todo el mundo, inmigraciones masivas De un lado para otro. tremendas, del lejano oriente hacia Europa, del África De también a África, Europa, claro. de Latinoamérica a Europa, dentro de la misma Latinoamérica, de un país a otro. Claro, claro. Pero en la Primera Guerra no se vio, o sea, uno de los factores no fue ese, las grandes migraciones. Bueno, espérate, migraciones hay desde el éxodo bíblico, digamos. ¿Cómo no? ¿No es cierto? Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Tú tienes más claridad de eso? Porque yo bíblico no, poquito. Pues desde la diáspora, tanto si seguía uno por el Antiguo o Nuevo ¿Diáspora? Testamento, sí. ¿Ya? Fue cuando los judíos empezaron a esparcirse por toda la tierra, como en efecto ocurrió. Y por eso dicen irónicamente que Hitler fundó a Israel, porque al sentirse odiados y perseguidos en todo el mundo, buscaron la forma de volver a empezar un país que fuera de ellos solo. Ya. Así fuera a costa de robarle a otros donde ya tenían establecido su propio país, como fue con los palestinos, cosa que los ingleses manejaron muy mal, pero con mucha elegancia, como les es propio. A pesar de habernos creado un problema gigantesco. Claro, los ingleses se acostumbran a hacerlo así. Sí. Claro. Pero yo quiero ir, por ejemplo, es que también por otro lado, pero fíjate que quizá el mundo no sería lo que es hoy, digamos, si no fuera por las migraciones, por las emigraciones. Migraciones, hablemos de migración como un fenómeno de movimiento, ¿cierto? Pues sí, sin ir muy lejos, Estados Unidos es lo que es gracias a eso. Bueno, es decir, digamos, se dice que el hombre nace en África y migró, digamos. Sí, Entonces, gracias a eso se pobló toda la tierra. es correcto. Yo no sé si gracias o por culpa. O a pesar de. Pero bueno, la migración tiene que suceder, digamos. Sí, es un fenómeno lógico, normal. Pero lo que pasa es que como Estados Unidos se fundó, por ejemplo, que para ejercer la libertad religiosa que no se podía en los países europeos, la gente llegaba buscando unos ideales, buscando crear su familia, establecerse, arraigarse y trabajar duro, no buscando beneficiarse como hoy en día de los subsidios y los beneficios que les puede dar el gobierno. ¿Y esa gente de dónde venía, la de Estados Unidos? Pues de toda Europa, Irlanda, cuando hubo la famosa hambruna de la papa, y dentro de Alemania, Francia, Rusia, de toda Europa mayormente. ¿De Rusia también llegó? Claro, muchísimos. Ya. Bueno, y también en ese movimiento migratorio, qué sé yo, o conquistador también al principio, ¿no es cierto? Ajá. Fue que llegó Colón a América, ¿no? Ah, sí, claro. Y nosotros pues es decir, el idioma que hablamos es el español, la religión que la mayoría profesa en nuestros países es la católica. Claro. Nada de lo cual existía en América. Sí. Y los indios, tanto el norte como el centro y Sudamérica, que eran los verdaderos nativos, que ni siquiera son indios porque se les dio el nombre mal dado, como pensó Colón que había llegado a la India. Indio, claro. Entonces, inclusive el propio nombre que tiene está mal puesto. Claro. Pero los únicos verdaderos americanos son ellos. Sí, exacto. Claro.
Ahora, que sea más o menos traumático un fenómeno migratorio, bueno, eso está dado por las circunstancias nomás, ¿cierto? No es que determinada raza o determinado país influya más negativamente o no en otro, digamos, sino que está dado por las circunstancias que se dan en ese momento, digamos. ¿No se está de acuerdo con eso? Sí, claro, hay muchos factores. Hay veces en Estados Unidos, por ejemplo, cuando la fiebre del oro, con el petróleo, cuando hay grandes posibilidades de riqueza, pues obviamente que eso jala mucho a la gente. Claro. Pero muchas veces el desespero es por poder ir a algún sitio, al que sea, que esté menos mal, o así sea un poquito menos mal que el país. Un poquito menos mal, claro. Bueno, y yo quería con esta cosa de Colón y un poco la analogía, yo quería llevarte al tema que hablábamos antes, al tema de la conquista de nuevos planetas. Ajá. Del ser humano. Entonces estábamos hablando con Juan Carlos de la conquista de Marte, que se instaló en el ser humano. Yo creo que se instaló mucho antes de la ida a la Luna, creo yo, ¿no? El hecho de ir a otros mundos. Sí. Sí, pues ya nuestro mundo lo terminamos en teoría de conocer y de conquistar, aunque claro, faltan mucho los océanos, en fin, pero yo creo que es inevitable que el ser humano siga desplazándose. Ahora será por el espacio. Claro. Porque es su naturaleza. Es inherente, sí. Inherente, claro. Al ser humano. Mira, es una de las características del ser humano. O sea, eso te quiere decir que no vamos a terminar en Marte. Vamos a terminar, no. Sí, quién sabe dónde vamos a llegar. Sí. O sea, nunca vamos a parar. No. Porque nuestra naturaleza no nos permite parar. No, el ser humano siempre está en busca de algo nuevo, algo diferente. Y va a depender de la tecnología simplemente. Eso nos va a determinar el límite. Pero nuestra naturaleza no tiene límite. No, hasta ahora no ha tenido. Hasta ahora no ha tenido. Ni creo que lo tenga, porque ¿por qué va a tener, digamos? Porque fíjate, la complicación que representaba para Colón era prácticamente como un viaje espacial, solo claro. que sin ninguna tecnología. Ellos no sabían exactamente para dónde iban, claro. Ni cuántos iban a demorar, ni qué iban a encontrar. Claro, ni para dónde iban navegando. Bueno, algo sabían, más o menos. Sí. Y entonces yo creo que esa conquista del hombre a otros planetas, tu presidente Kennedy dijo en ese momento, sí. porque es imposible, es que lo vamos a hacer. Sí, no porque sea fácil, sino precisamente porque es difícil. Claro. Sí. Y en ese momento, bueno, yo te contaba que el otro día reflexionaba que ya ir a la Luna es una cosa que muchos la tenemos como ya asumida, como que es algo antiguo. Pero realmente fue una hazaña grandiosa. Fue, o sea, claro. Imagínate salir de aquí, ¿en qué mente, digamos? E ir a otro lado del cielo, ¿sí? Es una cosa, me parece a mí. Y fue en parte producto de la Guerra Fría, ¿no? De la rivalidad entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Claro. Que querían demostrar que ellos sí eran capaces mientras los otros no. Y eso, como ahora se acabó un poco, entonces tal vez dejaron de ver en la NASA un instrumento de patriotismo y ya lo empezaron a ver solo como algo muy costoso que no valía la pena. Claro. Sí, pero de todas maneras yo creo que... bueno, entonces en el fondo hay dos motivaciones fundamentales. Una es dos tipos de misión, digamos. Uh-huh. Una es la netamente científica, que es llevar seres humanos allá y hacer una evaluación científica solo por el interés científico. Por sí.
de conocimiento. Llevar más allá las barreras del romper, las barreras del conocimiento, bajarlas, Exacto. tumbarlas. Y el otro motivación o la otra arista de esto es llevar asentamientos humanos a Marte, de manera de que el ser humano pueda habitar Marte. Sí. ¿Ah? No netamente científico, sino conquistar, digamos, Marte. Sí. Entonces son dos aristas, como te digo. Ahora, los que vayan, muchos van sin, los voluntarios, digamos, que se han inscrito, le han dicho: usted puede que no vuelva. Ellos dicen: no importa, yo voy y me quedo, Sí. y muero allá. Imagínate cómo será digamos, el espíritu que tienen ellos, ¿no? De aventura. Pues sí, es que es inevitable pensar, ya el planeta nuestro hemos hecho mucho por acabar con él y seguimos en el empeño. Y por razones, bien sea nuestras o porque el mismo cosmos llegará al punto en que este planeta sea inhabitable cuando el Sol llegue a su fin. Claro. Dentro de 5.000 millones de años, pero llegará a pasar. Entonces, si la raza humana tiene alguna expectativa de poder perpetuarse, tiene que inevitablemente buscar la forma de salir. Claro. Así sea para una élite, como siempre ha sido para unos pocos. Bueno, pero sería un hito, digamos, un hito No, claro. humano, así. Llegar a conquistar, o no conquistar, sino que a habitar o a asentarse en otros lugares. Sí, claro. ¿Cierto? Me parece a mí una cosa increíble. Y fíjate que lo más increíble es que seguramente vamos a estar vivos nosotros cuando suceda. Sí, Dios mediante, sí. No falta tanto. El 2033 dicen que es la fecha de partida del cohete desde la Tierra. No saben si de la Tierra o de la Luna. Ajá. Fíjate que Trump está diciendo que quieren hacer un lanzamiento desde la Luna a Marte. Que eso ahorraría. Es que es mucho más fácil y más barato. Fácil, claro. Muchísimo más, porque la gravedad en la Luna es casi que nula. Exacto, claro. Y entonces el combustible, la cantidad necesaria para poder despegar un cohete y todo es mucho menor. Y la Luna misma se va a situar en un punto más cercano. A Marte. Entonces, fíjate que es una teoría, entonces dicen que con eso se demoraría como 3 meses la llegada. De pronto hay que volver a la Luna. Hay que volver a la Luna, yo creo, sí. Te comentaba también de la película The Martian, que yo creo que la tengo en DVD, te la voy a prestar. Uh-huh. The Martian, no en la película, sino que en ese programa que hace este astrónomo que te decía yo, el gringo, el negro, que se llama Neil deGrasse Tyson. Ya es el primo de Tyson. No sé, debe ser si son negros. Oye, entonces hablaban en este programa. Él lleva invitados a su programa. Y estaba el ingeniero que puso el Curiosity. Sí. El Curiosity en Marte. Tú sabes que hay varias naves terrestres en Marte en este momento. Sí. Está el Pathfinder. El Curiosity, no sé cómo se llama el otro, el Vikingo, sí. Viking. Dos. Claro. Que aterrizan en Marte, o sea, sí. No es una cosa, un hecho ya concreto, ¿me entiendes? Entonces él explicaba cómo los primeros lo tiraban con unas pelotas infladas. Sí. Entonces caían con la gravedad amortiguado. y dando. Este fue el primero que cayó, que aterrizó con cohetes, digamos, que hicieron el aterrizaje. Lo amortiguó, digamos, sí. Y cayó con sus pies. Con retropropulsión. Exacto.
Y entonces es una camioneta 4x4, Sí. literalmente, con 6x6 en este caso. Entonces ese es el Curiosity en este momento, y que tiene unas imágenes mucho más definidas y bueno, y mandan información mucho más definida. Claro. Por ejemplo, la información de cuál es la atmósfera en Marte, cuál es la gravedad que hay en Marte. Y la gravedad es 1/3 de la de la Tierra aproximadamente. El día dura 24 punto algo horas, o sea, es muy parecido la rotación, digamos, Sí. de Marte. Claro, la traslación es 2 años más, o no, el doble, justo el doble, o sea, se demora 2 años en rodear el Sol, El Sol. en cambio la Tierra 1, digamos. Y ese tipo de información la tienen a través del Curiosity. Y los paisajes que tú ves de Marte son o sea, es impresionante porque tú ves el terreno, digamos, ¿ah? Es como ver un desierto acá, pero es marciano. Inclusive hay algo que parece una pirámide, ¿no? Por ahí dicen que sí. que no puede ser obra de la naturaleza porque es demasiado perfecta. Claro. Hay formas que parecen hechas. Exacto. Claro. A lo mejor nosotros somos los mismos marcianos. De pronto, no, claro. Bueno, una de las teorías que por qué Marte, o que pudo tener vida, a todo esto, en Marte se ven causales del río, ¿cómo se llama? Canales, digamos, que pudo contener agua. Bueno, eso creo que lo desmintieron hace poco, el tema del agua. Con el agua cada rato diciendo una cosa diferente, porque dicen que sí, que está congelada, que está en los polos, o que está subterránea. Sí, que está congelada por lo menos. Sí. Ahora, ¿por qué no se puede? ¿Tú sabes por qué no puede haber agua líquida en Marte? No es muy frío. No. Porque la gravedad es muy baja. Exacto. Y no es la gravedad solamente, sino que la atmósfera, la presión atmosférica en la Tierra hace que el líquido se mantenga y no se diluya. Claro. Arriba, ¿me entiendes? En cambio, como no hay no hay mucha presión atmosférica, no hay suficiente presión atmosférica en Marte, el líquido se fue. Sí. Solamente el sólido, el hielo puede quedarse. ¿Me entiendes? Ese es un gran desafío para la humanidad, me parece muy interesante. Interesante. Entonces, lo que tienen que hacer es mandar naves de avanzada, lo que hacían en estos proyectos, en la película Mars, en la serie Mars, mandaron de avanzada naves que montaron el domo, que se quedaron, digamos, empezaron preparando a la llegada de las colonias. Sí. Hay que terraformarlo, llaman ellos, ¿no? Y terraformar. Esa es el otro gran proyecto. Que no es ni barato ni rápido. Se toma mucho tiempo y mucho dinero, pero se puede, yo creo. ¿Tú crees que eso era? Yo creo que sí. Van haciendo bosques, van hasta que hay que alterar la atmósfera. Es difícil, es una cosa de largo alcance. Claro, creo que llevarían un musgo así primero. Sí. Un musgo capaz de crecer en ese ambiente. Entonces crece y el mismo musgo va transformando la atmósfera. Más oxígeno. Claro. Ahora, también otra finalidad en la exploración científica es descubrir si hubo vida en Marte. Porque si hubo vida en Marte, una cosa que es bastante factible, desde el punto de vista de la investigación científica, es muy factible que haya habido vida en cualquier forma en Marte. Querría decir
que la vida no es una cosa tan extraordinaria, ¿me entiendes? Ni mucho menos exclusiva de la Tierra. Y mucho menos exclusiva de la Tierra. Entonces sería un gran descubrimiento. Claro, claro. En todos sentidos cambiaría. Claro, exacto. Cambiaría mucho la... filosóficamente todo. Hablando, en fin. Entonces, ese es un gran objetivo de llevar una tripulación a Marte. Así que vamos a ver qué pasa. De aquí al 2033. 15 años. 15 años. Bueno, vamos, compadre, vamos a escuchar una canción y volvemos. Perfecto. ¿Listo? Cuántas cosas dicen sus manos sobre el piano. Tristes melodías en el aire van flotando. Dicen que nadie la comprende. Dicen que vive sin un sol. Dicen que sola ya se siente. Dicen que falta amor, verdadero amor. Ella está con lágrimas en los ojos. Verdadero amor. Ella está con lágrimas en los ojos que siempre esconde en el fondo. Es su soledad. Ella está con ansias de ver la vida. Bueno, estamos de vuelta. ¿Qué te pareció la canción que pusimos? Excelente, muy Bonita, buena, bonita. linda. Bueno, nos vamos a despedir con Juan Carlos, un gran amigo, como les decía, de mucho tiempo, un colombiano, una gran persona, y decir sobre la migración que realmente, aunque sea traumático, tenemos que ser conciliadores y tenemos que recibir, ¿cierto?, a quienes están necesitando de nosotros. Sí, yo creo que tenemos que quitarnos los tapabojos y ver que antes de colombianos, chilenos, venezolanos, americanos, todos somos seres humanos y todos tenemos necesidades las mismas. Sí. Y pues debe haber comprensión, porque el día de mañana nos puede tocar a nosotros salir hacia otro país a buscar una nueva vida por A, B o C motivo, y hay que ser comprensivos y tolerantes hasta donde se pueda. Claro, claro. O a otro planeta. A otro planeta, sí.
Listo, compadre, muchas gracias. Nos vemos en el Gracias. próximo. A ti por la oportunidad. Chao, chao. I can see why in this short span of time